Ministerio Ebenecer presenta un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta oportunidad quisiéramos primeramente agradecerle a nuestro Señor por este honroso privilegio de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Sean bendecidos en el nombre de Jesús. Y también quisiéramos agradecerle a nuestro amado apóstol Sergio Enríquez por la oportunidad que nos permite de estar esta mañana en esta oportunidad con ustedes. Quisiéramos hacer una pequeña oración antes de iniciar la palabra del Señor. Yo le voy a pedir que por favor me acompañe a orar. Gracias, papito lindo, por esta oportunidad preciosa que tú nos permites de poder meditar en tu palabra, de poder congregarnos virtualmente a través de este medio. Señor, yo te ruego que por favor envíes tu preciosa unción, que me ayudes en este momento, que me auxilies, Padre Celestial, para que yo pueda trasladar lo que tú has puesto en mi corazón. Bendice a cada uno de mis hermanos que en esta oportunidad están conectados y tal vez están necesitados de tu palabra. Permítenos, Señor, por favor, poder recibir bendición a través de tu palabra. En el nombre de Jesús lo suplicamos con acción de gracias. Amén y amén. Bien, hermanos, en esta oportunidad quisiéramos compartir un tema que le he titulado Preparándonos para recibir la gracia. Y usted sabe que el Señor dejó una gracia especial para este tiempo, para que su pueblo, para que su novia fuera preparada y para que pudiera alcanzar la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. Pero ciertamente esto no se puede lograr con nuestras fuerzas, amados hermanos, sino que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo y la gracia que el Señor prometió para este tiempo. Entonces, yo quisiera iniciar leyendo, y le voy a pedir a usted que me acompañe con su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 10 en adelante. Dice así: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas, mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo, enviado desde el cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Entonces, hermanos, en esta porción de la epístola de Pedro, él nos está explicando que los profetas del Antiguo Testamento inquirieron e indagaron diligentemente para conocer de qué Salvador se estaba hablando, cuándo iba él a venir a la tierra y acerca de la gracia que él iba a traer cuando viniera a esta tierra. Pero les fue revelado, dice la porción que leíamos, que no era para el tiempo que ellos estaban viviendo, sino que iba a ser reservado para el último tiempo. Y como a nosotros nos tocó vivir los finales de los tiempos, entonces esa gracia y ese Salvador iban a estar revelados y entregados para nosotros. Entonces,
el Señor iba a venir con una gracia especial que ese pueblo no había conocido. Porque ciertamente la gracia del Señor se reveló desde el principio de la creación y pudiéramos decir que aún desde la preexistencia, porque había una escuela del Padre, hubo una elección, dice la Escritura que hubo también una predestinación, eso lo podemos leer en Romanos capítulo 8, 28 en adelante. Ellos experimentaron la gracia del Padre. Al ser elegidos para ser parte del pueblo escogido de Dios, que en ese tiempo era Israel, y el Señor les mostró su gracia de esa manera. Después de eso, ya para iniciar el final del tiempo, el Señor vino a la tierra en carne y trajo consigo la gracia del Hijo. Esto lo hemos estado estudiando en estos últimos días a través de los ministros que nos han compartido la palabra y especialmente a través de nuestro apóstol, ¿verdad? Y el Señor trajo la gracia con la cual nosotros fuimos salvos, porque la Biblia dice, por gracia habéis sido salvados. Entonces, pero había una gracia reservada para el último tiempo, o sea, los últimos días del último tiempo, que son los que nosotros estamos viviendo hoy. Y el Señor iba a derramar esa gracia para que su pueblo fuera preparado para ser arrebatado, para que su pueblo fuera sacado de esta tierra y no participara de los juicios que han de venir, de los cuales hemos estado estudiando en este último tiempo, y preservarnos del día de la ira, del día del Señor. Entonces el Señor vino, se entregó en una cruz, bajó a las profundidades de la tierra para que nosotros no tuviéramos que pasar por eso, para que nosotros no fuéramos condenados, para que nosotros no experimentáramos la segunda muerte y para que nosotros también pudiéramos llegar a alcanzar el ser salvos de la ira venidera, es decir, del día del Señor. Y luego, entonces, sigue diciendo el apóstol Pablo en el verso 13 en adelante, el apóstol Pedro, perdón, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. Sed sobrios en espíritu y poned vuestra esperanza completamente en la gracia que se os traerá en la revelación de Jesucristo. Esa palabra revelación se traduce de la palabra griega apocalipsis. Y hemos estado viendo que el apocalipsis es una manifestación del Señor especial para su pueblo, para que éste sea preparado, y que comenzó más o menos en el año 90 después de Cristo, cuando el apóstol Pablo recibió la revelación del Apocalipsis. Y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais en vuestra ignorancia, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, lo que Pedro nos está diciendo acá es que nosotros no podemos esperar que venga la gracia que fue preparada para este tiempo con los brazos cruzados. No podemos ser indiferentes ni podemos solamente esperarla que caiga del cielo, sino que tiene que haber una actitud en nosotros, una preparación para que nosotros, nuestro receptor esté abierto y nosotros podamos recibir esa gracia. Entonces la clave es poner, dice la palabra que acabamos de leer, toda nuestra esperanza en la gracia que se nos traerá en el Apocalipsis de Jesucristo. Esa es la gracia del Espíritu Santo. Entonces, fíjese que los antiguos conocieron la gracia del Padre, dijimos, ¿verdad? Pero el Señor
antes de irse resucitado de esta tierra, le habló a sus discípulos y les dijo: yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a enviar al Espíritu Santo y Él va a estar con ustedes y yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y va a haber un cambio de pacto, un cambio de ley. Y vamos a ver en qué consistía esta nueva ley y este nuevo pacto. Dice en Hebreos capítulo 8, versículos 8 en adelante: porque reprobándolos él dice: mirad que vienen días, dice el Señor, en que estableceré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Recuérdese que ese pacto es para nosotros y nosotros somos el verdadero Israel, el Israel espiritual. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. O sea, ellos invalidaron el pacto con sus actitudes. Porque este es el pacto que yo haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: pondré mis leyes en la mente de ellos y las escribiré sobre sus corazones, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, notemos acá que la ley que había sido dada para ellos, la ley de Moisés, había sido escrita en tablas de piedra. Pero en el nuevo pacto, según leímos acá, las leyes ya no iban a estar escritas en tablas de piedra, sino que iban a ser puestas en nuestro corazón y escritas en nuestra mente. De tal manera que no iban a ser leyes que vinieran de afuera para adentro, sino al revés, ¿verdad? Él iba a poner a su Espíritu Santo adentro de nosotros, y de adentro para afuera iban a venir las directrices para que nosotros pudiéramos vivir esa palabra, para que nosotros pudiéramos experimentar un cambio de naturaleza, un cambio de mente, un cambio de corazón. Porque fíjese que la Biblia dice que en el lugar donde a nosotros nos dijeron que no éramos hijos, en ese lugar íbamos a ser llamados hijos de Dios. Y la Biblia dice que a todos los que le recibieron y todos los que creen en su nombre, a ellos se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y no solamente eso, sino que íbamos a experimentar el milagro del nuevo nacimiento. Ese milagro del nuevo nacimiento consiste en un cambio de naturaleza, ¿verdad? Que antes éramos cabritas y el Señor nos dio un corazón de ovejas, ¿verdad? Cambiaron nuestra naturaleza completamente. Aquella naturaleza caída, tendiente al pecado, que no podía, dice la Escritura, obedecer a Dios. Entonces el Señor nos da junto con esa nueva naturaleza a su Espíritu Santo. Él iba a venir a ser morada, ya no iba a descender solamente como sucedía en el antiguo pacto. Él descendía sobre las personas con unciones distintas, sino que ahora iba a venir a vivir en nuestro corazón. Y entonces eso era para que nosotros pudiéramos vivir el santo evangelio que nos ha sido predicado. Entonces el Señor le dice a sus discípulos cómo va a ser la función del Espíritu Santo. Yo quisiera que leyéramos algunas de las funciones del Espíritu Santo. En Juan 14, del 12 en adelante, dice que el Espíritu Santo nos iba a enseñar lo que teníamos que decir. Que si éramos llevados a una cárcel por causa de nuestra fe, eso le dice el Señor a sus discípulos: no se preocupen por lo que ustedes van a decir o lo que van a hablar o cómo van a testificar de mí, porque el Espíritu Santo va a poner las palabras en su boca para que ustedes puedan decir lo que tienen que decir.
En el verso 26 nos dice que Él nos enseñaría todas las cosas que a Dios le agradan y a las cosas que a Dios no le agradan. Nos iba a dar testimonio en nuestro espíritu, ¿verdad? Sin necesidad de que alguien estuviera encima de nosotros diciéndonos esto sí, esto no, sino que el espíritu adentro nos iba a dar testimonio. Iba a funcionar el espíritu como un maestro personal. Dice que nos recordaría todas las palabras que el Señor habló. Es decir, que es muy importante, hermanos, que nosotros nos llenemos de la palabra del Señor, porque el Espíritu continuamente se va a referir a la palabra que está escrita, a las cosas que el Señor habló, para que nosotros podamos vivir conforme a la palabra del Señor. Dice Juan 16:13, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Y pues eso lo estamos viviendo, ¿verdad? El Espíritu Santo nos está preparando para el encuentro con el amado, nos está indicando todas las señales que se están cumpliendo, que fueron escritas en la palabra de Dios y que nos están cumpliendo delante de nuestros ojos y nos está haciendo entender el tiempo que estamos viviendo, que es el último tiempo, y que la venida del Señor está a las puertas. Luego dice en Lucas 12:11, y cuando os lleven a las sinagogas y ante los gobernadores y las autoridades, no os preocupéis de cómo o de qué hablaréis en defensa propia o qué vais a decir. Es decir, el Espíritu Santo nos va a dar la capacidad aún de permanecer fieles al Señor, aún durante la prueba, aún durante una prueba similar a la que está diciendo este versículo, ¿verdad? Y retener nuestra fe. En Lucas 12:12 dice, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis decir. Entonces, mire qué preciosa la obra que el Espíritu Santo vino a hacer en nosotros en este nuevo pacto. Y nosotros tenemos una parte que hacer, ¿verdad? No solamente el Espíritu va a hacer todo el trabajo, el Espíritu está ahí, pero nosotros tenemos que aprender a obedecer, ¿verdad? Tenemos que aprender a sujetarnos a lo que el Espíritu Santo nos va indicando desde adentro y a través de los ministros que nos cubren, que nos enseñan, que nos pastorean, para que nosotros podamos alcanzar la gracia que está reservada para la novia del Señor en este tiempo, para los más que vencedores. Y nosotros, es importantísimo decir esto, hermanos, nosotros no podemos convertir la gracia que el Señor nos está proveyendo y cambiarla o confundirla con el libertinaje como hacen algunos. Fíjese que la Biblia dice en Judas 1:4, pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación. Impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a nuestro único y soberano Señor Jesucristo. Entonces, ¿quiénes son los que enseñan al pueblo del Señor a convertir la gracia en libertinaje? Pues son los falsos maestros, ¿verdad? Según lo que dice Judas 1:4. Entonces, ellos confunden una cosa con otra y se atreven a enseñar que lo que peca es el cuerpo, dicen ellos, pero el espíritu permanece impoluto. Entonces, no importa si pecamos, ¿verdad? Porque de todas formas somos salvos. Pero ese razonamiento altivo no está avalado por la palabra del Señor, porque la palabra del Señor nos dice en 1 de Tesalonicenses 5:23,
y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros sabemos, hermanos, que el pecado puede contaminar no solamente el cuerpo, sino también el alma y el espíritu. Y en el libro de Hebreos, el Señor nos dice que aquellos que una vez fueron iluminados y que degustaron el Espíritu de gracia, participaron de Él y que fueron lavados con la sangre preciosa, no pueden comenzar a practicar el pecado de nuevo, porque de esa manera estarían pisoteando la sangre del Señor. Y para ellos dice que ya no queda otra cosa más que una horrenda expectación de juicio, porque el Señor no puede volver a morir por sus pecados. Si nosotros fuimos lavados, hermanos, si fuimos limpiados de nuestros pecados, si fue cambiado nuestro corazón, no podemos comenzar a practicar el pecado otra vez, porque podríamos descuidar esta salvación tan grande que nos fue dada por gracia. Por eso la Biblia nos exhorta a cuidar de esta salvación tan grande que nos ha sido dada. Pero entonces, ¿cómo tenemos nosotros que prepararnos para recibir la gracia del Señor en este tiempo? Fíjese que la Biblia nos enseña lo que nosotros tenemos que hacer, que tenemos que vivir una vida agradable delante del Señor y debemos apartarnos del pecado. No amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, sino poner nuestro amor en el Señor, obedeciendo su palabra, humillándonos bajo la poderosa mano de Dios que representa a los 5 ministerios que nos cubren, ¿verdad? Siendo obedientes al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y procurando hacer el bien siempre. Esto, hermanos, no quiere decir que nosotros no vamos a fallar, ¿verdad? Lamentablemente vamos a fallar, vamos a cometer errores, inclusive vamos a pecar, pero la Biblia dice, si alguno ha pecado, abogado tenemos. Dice a Jesucristo, el justo, Él es la propiciación por nuestros pecados. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es inmediatamente llegar ante el trono de la gracia y alcanzar el oportuno socorro, confesar nuestros pecados, apartarnos para poder alcanzar misericordia y poner toda nuestra esperanza en la gracia que está reservada para que nosotros podamos vencer el pecado. Fíjese que la definición de la gracia, según el diccionario Strong, la palabra gracia viene del griego charis, y significa, entre otras acepciones, la influencia divina sobre el corazón del hombre para que el hombre pueda hacer la voluntad de Dios. Mire qué preciosa es la gracia. Por eso es que el apóstol Pablo nos dice, miren que ninguno de ustedes sea hallado que tiene raíz de amargura, porque la amargura va a impedir que ustedes puedan recibir la gracia. Entonces, si ustedes tienen amargura, dice el apóstol Pablo, y lo estoy parafraseando, sean libres de ella, perdonen, bendigan a los que los maldicen, perdonen a los que los ofenden, para que ustedes no vayan guardando rencor en su corazón y ese rencor se vaya convirtiendo en amargura. Entonces, tenemos que tener listo nuestro receptor para poder recibir esa gracia. Y bueno, esto ya lo habíamos dicho, el Apocalipsis es una manifestación, una de las formas de manifestación de nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. Y no podemos esperarla con brazos cruzados, ¿verdad? Así es que yo quisiera que estudiáramos en el tiempo que nos queda algunas características de algunos personajes que la Biblia menciona, los cuales hallaron gracia delante de los ojos del Señor. Y fíjese que la mayoría de estos personajes que vamos a hablar hoy eran personajes del Antiguo Testamento.
que no tenían al alcance esta gracia que nosotros estamos recibiendo ya y que cada día el Señor nos va a ir dando más y más hasta que alcancemos la perfección. Sin embargo, estas personas alcanzaron la gracia del Señor por lo que ellos hicieron o por la forma de su vida. Así es que vamos a empezar hablando un poco de Noé. Dice Génesis 6, 8 y 9, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Verso 22. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Entonces, si usted lee el contexto de la historia de Noé, se va a dar cuenta que la tierra se había corrompido por completo. Dice que la tierra estaba llena de violencia y el Señor sintió pesar en su corazón por haber hecho al hombre. Y dijo, voy a raer al hombre de la tierra, lo voy a destruir con un juicio y el juicio va a ser un diluvio. Entonces, cuando él vio para la tierra y vio el pecado de la tierra, que era grande, demasiado grande ya, dice que hubo un hombre, halló solamente a un hombre entre toda esa generación y halló gracia delante de los ojos del Señor. Y ese hombre se llamaba Noé. El nombre Noé significa reposo. Dice que cuando él nació, sus padres dijeron, este nos dará reposo de nuestras obras, y le pusieron por nombre Noé. Pero la Biblia lo describe a él como un varón justo y perfecto entre sus contemporáneos. En otras versiones dice que era íntegro entre los contemporáneos. Entonces, eso quiere decir que el Señor nos compara a nosotros con la generación en la que estamos viviendo, así como hizo con Noé. Entonces, el único que fue hallado de esta manera, el único íntegro, justo y perfecto entre sus contemporáneos, fue Noé. Y el Señor lo salvó a él y a su familia de ese juicio del diluvio que iba a enviar para destruir a toda carne. Pero fíjese que la Biblia nos dice, el Señor dijo, que así como en los días de Noé, así iba a estar la tierra cuando Él viniera, cuando Él regresara. Y nosotros podemos ver en las noticias mundiales que una ola de violencia terrible se ha levantado, ¿verdad? A nivel familiar, a nivel de naciones, el hombre se ha vuelto violento, ¿verdad? Sumamente violento. Y tal vez diríamos que también la tierra actual ha alcanzado la medida de sus pecados. Pero nosotros queremos ser hallados justos y perfectos como lo fue Noé, que halló gracia ante los ojos del Señor. Pero entonces, fíjese que nosotros ya hemos sido justificados. Cuando creímos en Jesucristo, la justicia de Cristo nos fue aplicada a nosotros. Pero no es lo mismo haber sido justificados que practicar la justicia. Entonces nosotros tenemos que proponernos en nuestro corazón el practicar la justicia en nuestra vida, comenzando en nuestra casa y en todos los lugares donde Dios nos ha puesto. Debemos practicar la justicia y alcanzar esa perfección relativa de la que habla Pablo cuando dice, vosotros los que sois perfectos, sentid una misma cosa. Entonces, porque la verdadera perfección es la que nosotros estamos buscando, la perfección completa es la que estamos buscando a través de la gracia que va a ser derramada en este tiempo. Entonces,
dice la palabra que Noé se hizo un pregonero de justicia. Noé predicó a los de su generación mientras construía el arca, mientras obedecía el mandato de Dios de construir un arca. Le predicó a su generación y les dijo que iba a venir un juicio, que iba a destruir la tierra con agua, que iba a llover agua del cielo, porque dice la Biblia que nunca antes ellos habían visto lluvia, sino que un vapor subía de la tierra y regaba las plantas, y entonces no podían creerle a Noé lo que él predicaba, porque era una generación incrédula. Y fíjese que eso se repite el día de hoy. Hay mucha gente que no cree cuando escucha el mensaje de salvación. Entonces, estaba viendo yo las noticias la vez pasada y estaban diciendo que Europa se está volviendo un continente ateo, porque la mayoría de personas son ateas ya. Entonces, esta generación del tiempo de Noé era una generación incrédula y ninguno obedeció a la predicación de Noé, excepto su familia y los animales que entraron al arca. Entonces, Dios quiere, hermanos amados, que nosotros practiquemos la justicia, porque aunque ya fuimos justificados, necesitamos caminar en ello. Porque usted se recuerda que la palabra dice que las acciones justas de los santos son las que tejen el traje de boda, el lino fino con el que la novia va a ser vestida. Entonces, el Señor quiere que nosotros también seamos preservados de los juicios terribles que vienen a esta tierra. En breve, ¿verdad? Hemos estudiado los 7 escenarios escatológicos y nos damos cuenta que todos ellos gritan a una que el Señor viene pronto. Entonces, el día del Señor está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, ¿verdad? Pero otro ejemplo de un varón que halló gracia es José, el hijo de Jacob. Y vamos a leer en Génesis 39:2. Dice, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Entonces, fíjese que José fue un varón próspero en todo tiempo y en todo lugar. Pero si nosotros vemos cómo fue la vida de José antes de llegar a Egipto, nos vamos a dar cuenta que fue un joven que obedecía a su padre, que no participaba de las cosas malas que hacían sus hermanos, ¿verdad? Fue un hijo obediente. Y aún después de que sus hermanos por envidia lo vendieron a Egipto, a unos mercaderes que fueron a Egipto, y lo vendieron allá como esclavo, aún así él pudo retener su fidelidad hacia Dios, pudo retener su fe en el Dios de su padre, y aún teniendo la oportunidad de desviarse, de pecar, de atribuir despropósitos a Dios, de amargarse, él nunca lo hizo. Como leemos acá, el primer lugar donde él estuvo fue la casa de Potifar, y Dios prosperó la casa de Potifar, y José halló gracia ante los ojos de Potifar. Pero después vemos que la mujer de Potifar se levanta para seducirlo y para querer hacerlo caer en adulterio, pero José, con el temor que Jehová tenía, de Jehová en su corazón que él tenía,
le dice a ella, yo no puedo pecar contra el Dios que yo tengo. Y sale huyendo. Entonces, él pudo retener su fidelidad hacia Dios. Y Dios estaba con José, como dice acá. Pero a causa de esto, la Biblia nos narra que él fue enviado a la cárcel injustamente. Allí él hubiera podido atribuirle despropósitos a Dios y apartarse de él, pero él retuvo su estilo de vida santa delante de Dios, aún estando en la cárcel. Y dice en Génesis 39, 21, Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Mire qué lindo. Era un hombre que estaba lleno de la gracia de Dios. Y a donde iba, Dios le daba gracia delante de sus autoridades y le daba sabiduría y lo ayudaba y estaba con él y lo bendecía. Y todo lo que él tocaba era prosperado. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Entonces, mire qué tremendo, porque dice que la cárcel prosperaba a cargo de las manos de José. ¿Cómo puede prosperar una cárcel, verdad? Pues seguramente había paz en esa cárcel, porque José atendía todas las necesidades de los prisioneros, se ganó el favor de todos, halló gracia ante los ojos de todos los que le rodeaban. Y Dios permitió este proceso porque el Señor tenía el plan de levantarlo muy en alto a José. Dios iba a levantarlo de tal manera que iba a llegar a ser el segundo en el reino de Egipto. Y usted sabe que ser levantados en alto también es complicado, es una situación que puede llevar a alguien a enaltecer su corazón y apartarse de Dios. Pero en el caso de José no fue así, porque el Señor lo había preparado a él en el sufrimiento, lo había preparado en la soledad, ¿verdad? Lo había preparado en la humillación. Y cuando José es levantado y puesto como segundo en el reino de Egipto, siguió siendo fiel a Dios. De tal manera que antes de que su padre muriera, él arrancó una bendición preciosa, porque dijo que rama fecunda iba a ser José y que él era el consagrado entre sus hermanos. Y le dio una bendición que no le dio a sus hermanos, porque sus 2 hijos llegaron a ser parte de las 12 tribus de Israel. Entonces, Dios quiere que nosotros también, hermanos, retengamos nuestra fidelidad aún en momentos de dificultad, en momentos de prueba, en momentos de humillación, en momentos de escasez, en momentos de injusticia. Dios quiere que nosotros retengamos nuestra fidelidad. En donde nosotros estemos, debemos dar testimonio de que somos hijos de Dios y que le somos fieles al Dios del cielo. Entonces, tenemos que retener la fe que nos ha sido dada por misericordia, porque la Biblia dice que la fe es un don de Dios. Y no debemos desechar el temor de Dios que hay en nuestros corazones, sino tenemos que ser fieles. Y todo lo que hagamos, lo podamos hacer como para el Señor y no para los hombres, para que de esa manera nuestra luz pueda brillar en medio de las tinieblas. Entonces, quiero referirme ahora a una mujer que halló gracia ante los ojos de su rey, y esta mujer fue Esther. Esther es el prototipo de la iglesia que se casa con el Señor Jesucristo. Y
En esta historia que vamos a tocar ahorita, el rey Asuero es figura de nuestro Señor para nosotros que somos la novia de Cristo. Y vamos a leer en Esther 2:9 en adelante y dice, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él. Aquí estoy hablando del eunuco que la recibió en el palacio. Por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Verso 15. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró, sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Entonces, Dios le había regalado a Esther una gracia especial. Dice la Biblia que ella era de hermosa figura y de hermoso aspecto. Y por ello fue elegida entre todas las doncellas vírgenes que fueron llevadas al palacio para que el rey sustituyera a Vasti, que había sido desechada por haberse rebelado contra el rey. Entonces, habían muchas doncellas hermosas que habían llegado, pero la gracia que había en Esther iba a ser determinante. Pero la gracia que ella tenía no era solamente física, sino que ella había sido una mujer que tenía cualidades que nosotros debemos imitar. Vamos a hablar de algunas de ellas. Y para que nosotros también podamos ser elegidas o elegidos por el Rey de Reyes y podernos casar con el Cordero. Entonces, fíjese que desde el momento en que ella llega al palacio, haya gracia ante los ojos de Hegai, y Hegai es figura del Espíritu Santo. E inmediatamente leíamos acá que le fueron dados atavíos y alimentos y le fueron asignadas 7 doncellas que la iban a preparar, porque halló gracia ante los ojos del eunuco, de Hegai, que es figura del Espíritu Santo. Y fíjese que eso nos enseña a nosotros, que nosotros tenemos que mantener una comunión con el Espíritu Santo que vive en nosotros y no contristarlo, sino que podamos hallar gracia delante de sus ojos, porque Él fue enviado como un paracleto, dice la Escritura, para que nos ayudara a nosotros en nuestras debilidades. Fíjese que el Espíritu Santo es la fuerza que nosotros tenemos para no pecar. Porque la Biblia dice que si nos llenamos del Espíritu Santo, van a desaparecer las obras de la carne. Eso dice Gálatas. Sed llenos del Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne, dice. Entonces, Esther siempre fue una mujer sujeta a su autoridad. Ella era una joven que era huérfana de padre y madre, y un primo la adoptó como hija y la crió. Pero nosotros no vemos en ningún momento que Esther haya dicho, yo no me sujeto a Mardoqueo porque Mardoqueo no es mi padre, yo puedo hacer lo que yo quiero, además soy bonita y puedo lograr lo que yo me proponga. Nosotros no vemos esa actitud en el corazón de Esther, sino al contrario. Aun cuando fue llevada al palacio, elegida en el palacio, ella seguía obedeciendo lo que le decía su primo Mardoqueo, que ella lo veía como un padre. Entonces, esa es una de las características que la iglesia que se casa tiene que tener para poder alcanzar la gracia para casarse. Tiene que ser una iglesia, una novia sujeta a sus autoridades.
¿verdad? Sujeta en el hogar, sujeta en el trabajo, sujeta en el país donde vive, en todo lugar donde haya autoridades, ella tiene que someterse. Fíjese, el hecho para nosotras las mujeres es tal vez más fácil entender esto, pero aún los varones tienen que sujetarse a sus autoridades. Aunque ellos sean cabeza de hogar, también tienen que una cabeza sobre ellos, ¿verdad? Porque siempre sobre un alto hay otro más alto. Entonces, de alguna manera, la actitud de Esther antes de llegar al palacio hizo que ella hallara gracia delante de Hegai, figura del Espíritu Santo. Y fíjese que a diferencia de las demás doncellas, porque dice ahí que a todas las doncellas se les dijo que podían elegir los atavíos que se iban a poner el día que fueran presentadas delante del rey. Pero ella fue la única que dice la Biblia que no escogió nada. Leámoslo acá nuevamente, dice, estaba en la diapositiva anterior, fue la única que no eligió ningún atavío, sino que solamente obedeció las directrices que Hegai le había dado. Y esto para nosotros es una figura, porque la Biblia dice que ¿quién conoce lo profundo de Dios, sino el Espíritu de Dios? Dice que Él escudriña lo profundo de Dios y nos lo hace saber a nosotros. Entonces, ella se dejó llevar por los consejos de Hegai, y cuando se presentó delante del rey, ella fue la que halló gracia ante los ojos del rey y fue elegida para ser la reina en lugar de Vasti. Dice que el rey colocó la corona real sobre su cabeza. Entonces, nosotros estamos esperando esa gracia que nos va a permitir ser elegidos para casarnos con el Señor Jesucristo. Y nosotros también debemos atender las directrices del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros y las que da a través de los ministros que nos cubren, para que nosotros también podamos ser preparados para las bodas del Cordero. El Espíritu Santo nos va a enseñar a nosotros qué cosas le agradan a Dios, qué cosas no le agradan, qué cosas aprueba a Él, qué cosas no aprueba, y nos va a dar testimonio a nuestro espíritu. Y entonces vamos a ser elegidos en el Bimá de Cristo, ¿verdad? Que ya está pronto, para poder ser arrebatados y participar de las bodas del Cordero. Esther 2:16 en adelante dice, fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real, en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza, y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces, al meditar sobre esto, nosotros podemos entender que Esther no alcanzó esto únicamente por su belleza física. Era bella, era hermosa, pero no era la única que era bella en ese lugar. Habían muchas doncellas hermosas igualmente, pero lo que Esther tenía y que las otras no tenían era la gracia de Dios sobre ella. Entonces, la gracia la había alcanzado al lado de Hegai, porque ella había sido preparada durante un año. La Biblia dice que estas mujeres llevaron un tratamiento de 6 meses con aloes y mirra y otros 6 meses con perfumes y afeites. Y esto nos habla a nosotros de un proceso. El Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros en ese proceso,
porque la Biblia dice que el Señor iba a enviar al Espíritu Santo la promesa del Padre para que nosotros fuéramos llenos del Espíritu Santo y de fuego. Entonces, hay un proceso de mirra y aloes en el que nosotros vamos a pasar sufrimiento, vamos a pasar por el desierto, van a venir situaciones adversas a nuestra vida, pero en ese proceso el Señor nos va a ir perfeccionando, nos va a ir preparando, va a ir formando un carácter probado en nosotros, para que cuando nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, podamos ser aprobados. Y también nos habla los 6 meses de perfumes aromáticos y afeites, porque eso es una preparación de la novia aprendiendo a elevar un perfume agradable delante del Señor y a llevar un proceso de ministración. Esos afeites se pueden comparar con un proceso de ministración para que ella vaya siendo liberada de la vana manera de vivir que aprendió de sus padres. Entonces, es una preparación en adoración y ministración. Y a causa de la elección de Esther, dice la palabra que leíamos hace un momento, el rey preparó un banquete al cual se le llamó el banquete de Esther. Y déjeme decirle que hay una boda preparada, unas fiestas preparadas en el cielo, para que cuando nosotros lleguemos, se lleven a cabo las bodas del Cordero. Pero en este banquete, y a mí me impresionó mucho cuando leía esto, dice que el rey disminuyó tributos a las provincias que él tenía bajo su mando, e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Entonces nosotros, cada vez que nosotros nos reunimos, cada vez que nosotros hacemos fiesta al Señor, cada vez que hacemos un banquete de Santa Cena y el Rey desciende y se goza con nosotros, también el Rey perdona pecados, también el Rey hace misericordias, hace mercedes, concede peticiones, regala promesas, hace liberaciones, salva almas perdidas. Hay toda clase de bendiciones cada vez que nosotros nos juntamos, cada vez que nosotros le hacemos fiesta al Rey. Y esto que hizo Asuero nos habla a nosotros del carácter de Dios. Pero por razones del tiempo, hermanos amados, vamos a dejarlo hasta acá. Y yo quiero decirte, hermano, que la gracia está siendo derramada en este tiempo y que tú tienes que preparar tu corazón para poderla recibir. Y vamos a hacer una pequeña oración. Yo quisiera preguntarles a nuestros amigos que nos escuchan en esta mañana, si hubiera algún amigo que no ha recibido al Señor Jesucristo en su corazón, pues yo quiero decirte que el Señor te ama, que Él quiere cambiar tu vida y lo único que tienes que hacer es aceptar el regalo que viene por gracia de parte de Dios para ser salvo. Si tú quieres hacerlo, yo voy a orar por ti en este momento y voy a también orar para ministrar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos regalas en este día para poder, Señor, entregarte nuestra vida y conocer al Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Yo te ruego que aquellas personas que no te han conocido, pero te quieren entregar su vida en este momento, Señor, tú entres en su corazón, cambies su mente, cambies su corazón, cambies su vida y te reveles a ellos, dándoles el milagro del nuevo nacimiento. En el nombre de Jesús recibe la salvación que el Señor te da por gracia. Y asimismo, Señor, yo te ruego por todos mis hermanos que han escuchado esta prédica, para que tú les derrames de tu gracia, para que ellos puedan alcanzar la estatura del varón perfecto y la medida de la plenitud de Cristo. En el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, Señor. Amén y amén. El Señor te siga bendiciendo, amado hermano. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá. El sol
Ministerios Ebenecer presentó Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.